Ya recibimos a Cristian Castillo, dirigente, o sea, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el FIT. ¿Qué tal, Cristian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? estás? Un gusto conversar con ustedes. Un gusto. Para Muy nosotros bueno. también. Ya has venido, ¿no? Sí. Yo he Por estado ahí varias veces. la primera vez en este programa, me parece. Sí. Sí, en este horario la primera vez, sí. Bueno, ya te llamamos, creo, el día después de las PASO, o sea, ese lunes. Sí. El lunes mismo te hablamos En medio del golpe de mercado estábamos. Claro. En medio del golpe de mercado Qué que se ha bárbaro. continuado, No, terrible ese lunes. Y bueno, y sigue siendo la situación terrible. Y yo creo que, en primer lugar, lo que viene pasando de las PASO en adelante nos da la razón de que la deuda es impagable. Lo dijimos en todas las PASO y nos decían, tremendista usted, Sí, la deuda es impagable. Uno hace números, lo da vuelta, los pone, lo dibuja, es una deuda impagable. Y esta crisis tiene un aspecto coyuntural y un aspecto más estructural. El coyuntural es este que estamos viendo, hasta dónde la crisis cambiaria se transforma en crisis bancaria o no, lo pueden llegar a patear hasta octubre. Pero lo cierto es que tenemos una crisis de deuda, donde hay que erogar 44.000 millones de dólares por año en promedio durante 2020 y 2023, y Argentina no tiene los recursos para seguir bancando al FMI y a los especuladores internacionales que viven de nosotros, entre otros. Y bueno, hay que cortar con esto, si no, no hay salida para la Argentina. Esta es la tercera gran crisis histórica de deudas de la dictadura para acá, y siempre hemos terminado igual, un escalón más abajo de lo que estábamos antes. Hay que dar vuelta a la página, volver atrás. Estos 4 años fueron terribles. Cierto que en una obra que, además de Macri y Vidal, tiene coautores, los burócratas sindicales que dejaron correr todo y los que le votaron todas las leyes, donde hay una parte importante que ahora van al frente de todo, pero que no se hagan los otarios, que ellos bien que levantaron la manito para pagarle a los fondos buitre, para que se endeude Vidal, para saquear a los jubilados. Macri siempre tuvo minoría en el Parlamento, así que ahora el peronismo, que se hace que son muy opositores, bueno, pero fueron coautores de mucho de lo que está hoy pasando. Este lunes, otro lunes, creo, para tener presente, digo, porque se volvió a hablar de cepo, Cristian, y hay también como una búsqueda de por dónde. Bueno, algo que se dijo que no, ahora resulta ser que daría resultado. Digo, ¿crees que esto se puede llegar a mantener? Porque se habló de precipitar, o sea, de que este cronograma hasta octubre no era posible. Mira, de que se iba a el problema es que que acá un gran fondo de inversión se le ocurre jorobarnos y nos joroba, porque tienen todas las condiciones para hacer lo que se le encanta. Acá seguimos con una ley financiera que viene del 77, de la época de Martínez de Oz. Macri hizo una apertura total a la llegada de los capitales especulativos, y eso no puede seguir así. Crisis extraordinaria, soluciones extraordinarias. El sistema bancario privado es cómplice de la situación de fuga de capitales. Esto ha habido arrepentidos de las altas gerencias de algunos de los bancos internacionales más importantes, que han dicho cómo es el modus operandi para tener una suerte de banca paralela donde van los ricos y te explican cómo llevarte la plata a paraísos fiscales. Y así tenemos 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Nuestro planteo es que tiene que haber un sistema bancario 100% público, donde el ahorro nacional no esté en función de los negocios especulativos, sino que esté en función del desarrollo nacional. Y preservando, obviamente, los ahorros de la población, preservando los puestos de trabajo, dándole mejores condiciones de laburo a muchas bancarias y bancarios que hoy están precarizados en el sector privado. Y bueno, y creemos que tiene que acabar la especulación, punto, basta. Basta de que nos tengan todo el tiempo sin saber qué hacer, con esta incertidumbre. Esto se debe, insisto, a que estamos al garete de lo que el capital financiero quiere hacer. Y Macri nos pretendió convencer de que con eso nos íbamos al progreso, que nos íbamos para arriba, y terminamos con un país hundido, como era previsible, ¿no? Estas políticas ya nos llevaron a un desastre de la mano del FMI en el 89-90, nos llevaron a un desastre con la crisis de la convertibilidad en el 2001 y otra vez, ¿no? Otro ciclo. Pero insisto, que tiene cómplices, ¿no? Porque si algo ha quedado claro después de las PASO es que Macri ya fue, Vidal ya fue. En octubre lo que se va a votar es cómo va a quedar el sistema político de él después de Macri. Y en ese sentido la población tiene que pensar en eso que va a quedar después de Macri, no ya votar con la nariz tapada a una parte diciendo, bueno, yo voto como sea, no importa. Ahora tiene que pensarlo, y desde nuestro punto de vista señalamos cómo
hay que poner primero los intereses del pueblo trabajador, eso es lo que plantea el Frente de Izquierda. Estamos sosteniendo una serie de medidas de emergencia frente a la crisis actual, como es actualizar salarios y jubilaciones según una cláusula gatillo mensual, recomponer el poder de compra también de salarios y jubilaciones perdido bajo Macri, prohibir los despidos, volver atrás de los tarifazos, que las empresas de servicios sean públicas, gestionadas por sus laburantes, con participación de los usuarios, llamando a los técnicos y especialistas universitarios para garantizar el mejor servicio, lo más barato y eficiente posible. Es decir, medidas de fondo y, como insisto, que un sistema bancario 100% público y el monopolio de comercio exterior para que no se sigan fugando capitales. Bien, en la provincia, digo, si tuvieses que asumir luego de octubre, ¿hay alguna cuestión así como prioritaria? Porque, bueno, los empleados justamente están pidiendo a gritos paritarias y poder... Bueno, los del empleados de... Acá en la Administración Pública Provincial no se ha dado ni siquiera el bono compensatorio que se dio en Nación. Claro. Bueno, a los docentes universitarios no nos lo dieron, a los no docentes universitarios tampoco. No hemos tenido bono todavía y bueno, ha habido alguna protesta la semana pasada, pero no lo tenemos y bueno, esto tiene que quedarse, es obvio. Pero es un paliativo, obvio, medidas más de fondo, y para eso estamos exigiendo un debate entre candidatos, ¿no? Que María Eugenia Vidal, Axel Balibuca, en mi caso, podamos debatir y ver qué compromiso se hace. Porque, a ver, tanto Alberto Fernández como Axel se vieron beneficiados de la idea de que la gente quería sacarse de encima a Macri y a Vidal. Bueno, perfecto, ya está, ya se lo sacó. Pero ahora que digan qué van a hacer. ¿Qué van a hacer con las empresas privatizadas de servicios públicos? ¿Van a seguir permitiéndole los negociados? ¿O se van a comprometer a transformar esas empresas en empresas públicas? ¿Qué vamos a hacer con el salario docente? ¿Lo vamos a mantener en negro? No, porque con Scioli lo tenían en negro. Porque la educación pública ya era un desastre. Antes, cuando gobernaba el peronismo la provincia, y con Vidal siguió de la misma forma. Entonces, ¿cuándo se va a revertir esa decadencia? ¿Vamos a seguir con la gente viviendo en condiciones infrahumanas en lo que hace al 1,5 millones de bonaerenses que están en emergencia habitacional? ¿O va a haber un plan de vivienda donde el derecho constitucional a la vivienda digna se va a cumplir? Lo mismo la situación hospitalaria, otra situación crítica, ¿no? Son algunos de los nudos que tiene la provincia de Buenos Aires, que hay que abordar, ¿no? Te hago una consulta con esta experiencia que vos has tenido, que siempre te tratábamos de escuchar casi al final del debate legislativo cuando fuiste diputado en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión te mereces si mañana también tuvieses que gobernar la provincia? ¿Cómo tratarías de sistematizar el trabajo en la legislatura que está tan cuestionado hoy por hoy, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ha tenido un récord de no funcionamiento de la legislatura bonaerense. No la llaman a funcionar. Sí. O sea, nada. Es terrible. O sea, está en una situación de parálisis, como estamos viendo en el Congreso Nacional, ¿no? Nicolás de Caño del Congreso Nacional planteó enseguida que se reúna para tomar medidas de emergencia de salvaguarda del bolsillo obrero y popular. Bueno, acá en la provincia tendría que pasar lo mismo, pero cerrada hasta nuevo aviso. Y creo que digamos, es una legislatura que le ha sido muy favorable a Vidal, a pesar de que tenía minoría, en particular en la Cámara de Diputados. Sin embargo, le levantaron la mano. Bueno, falla que hay una orientación política que fue de cogobernar con Vidal y hacer pasar el ajuste y vendernos que esta era una política bárbara, ¿no? Cristian, pero antes de la era Vidal ya había falencias graves. Obvio, no, había falencias. Funcionaba más, eso es cierto. Yo tuve, nos reunimos cada 15 días, había sesión, pero bueno, no es un problema de falencia, es un problema de orientación. En ese caso era una mayoría que estaba con Scioli que no quería confrontarlo. Y era una política de Scioli que nos llevó hasta acá. En una provincia que tiene, obvio, un problema estructural, que es de financiamiento, porque la provincia genera mucho más recursos de lo que recibe en coparticipación. Entonces Vidal hizo la araca con el fondo del conurbano, le dieron una parte, después vino la devaluación, se volvió a transformar en nada. Entonces tiene que haber una actualización automática de esos recursos, porque si no la provincia, insisto, está desfinanciada, más allá de que obviamente haya que meterle la mano en el bolsillo a los ricos que se benefician de los negocios que hay en la provincia. Y Vidal, bueno, nos endeudó igual que Macri, nos deja el problema de una deuda altísima en dólares, ¿no? Porque esto dijeron, no pasa nada, nos endeudamos y mirá dónde nos están dejando. Y bueno, y esto es lo que hay que poner en discusión. Yo insisto, en la deuda nacional lo primero es la investigación. No se puede seguir pagando $1
antes de ver qué negociados hicieron, porque el FMI violó su propio estatuto, hizo un acuerdo que no pasó por el Congreso y le financió la campaña electoral a Macri, permitiendo que los fondos que entraban por una ventanilla salgan por la otra de la fuga. Y después le tenemos que pagar. Si Trump y Lipton, el funcionario de Trump en el FMI, le quisieron hacer la campaña a Macri, hágansela, pero no que nos la cobren a nosotros. Claro. Si Luis Caputo, el famoso Messi de la finanza, quiso hacer negociados con la banca a la que pertenecía, fenómeno, cóbrenselo a Caputo, pero no al pueblo trabajador, el bono a 100 años y tanto. Y además van a ir ellos un default, digan lo que digan, ya están en default selectivo. Entonces, lo nuestro no es que le decimos hacemos tremendismo y decimos la deuda no se puede pagar. La deuda no se puede pagar, y si no, que hagan cuentas. Yo creo que el debate a nivel nacional va a esclarecer sobre, o por lo menos eso debería tratarse de lograr. Los que dicen que van a pagar, ¿cómo van a pagar? ¿De dónde van a sacar los recursos? Nosotros vamos a explicar por qué es una deuda impagable y por qué no hay salida para el país si no nos rebelamos contra este dominio del capital financiero y los fondos de inversión y el FMI sobre la economía nacional. ¿Y ese dominio puede prevalecerse geográficamente, digamos? Viste que se dice, ¿no? Bueno, si no pagás la deuda, vamos con tus recursos, vamos con tu territorio. Mira, Argentina no pagó entre el 2001 y 2005, y que yo sepa no nos invadió nadie. No es que no fue la catástrofe, o sea, claro. Además digan lo que digan, salvo que no sé, te saquen la mitad de las jubilaciones y eso no pueden pagar. O sea, uno hace cuentas y yo insisto, hace 44.000 millones por año promedio y acá el 2023, ¿de dónde van a sacar la plata? Las exportaciones agrarias suman 30.000 millones de dólares. Aunque le dieses el 100%, que es delirante, ¿no? Te faltan 14.000 millones. El saldo comercial, 12.000 millones de dólares. En un año que te va espectacular como este de la cosecha récord. Entonces, que me digan de dónde sacan la plata. Mercado internacional cerrado, a tasas altísimas, riesgo país 2.500%. O sea, un no pago soberano junto con otras medidas, controlando el comercio exterior, nacionalizando el sistema bancario, etcétera. Obvio, te cortan el crédito internacional que ya está cortado. O sea, crédito internacional Argentina no tiene. Entonces vos lo que tenés que frenar es que no se te vayan los recursos. Porque ellos dicen, traíamos los capitales y todo. Primero paremos la sangría. En promedio en la era Macri, sin contar esto último que fue brutal, se estaban yendo 3.000 millones de dólares por mes de la Argentina en concepto de fuga. No hay economía que aguante. No hay economía que aguante, te dejan sin recursos. Una gran parte de eso va a parar ¿a dónde? A los paraísos fiscales. El negociado que hacen junto con la banca privada que se especializan en eso. Bueno. Ahora, Chipi, te saco un poco del eje del análisis político y coyuntural, pero tiene que ver un poco con esto, y aprovechando tu profesión de sociólogo, esta cuestión cíclica de la Argentina y el tema de, bueno, viene Macri, viene un gobierno neoliberal, viene el peronismo, viene el gobierno neoliberal, viene el... ¿Cuál es el problema de la Argentina que vos ves ahí y por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Bueno, yo te diría porque tiene que gobernar la clase trabajadora. Claro. La clase dominante sigue siendo la misma, te cambian, digamos, de gobierno y siguen aplicando políticas similares, ¿no? O sea, te hunden. Este es el tercer ciclo neoliberal que termina en una gran crisis de deuda. Pero previo, Chipi, ya venía desde la década infame. No, ya sé, lo hemos tenido en distintos momentos, pero en particular el ciclo de decadencia, donde vos ves que todos los índices empiezan a ir para abajo, todos, si vos comparás 1974, 75 con la actualidad, ahí empieza el ciclo de decadencia fuerte, ¿no? Estatización de la deuda, Plan Martínez de Oz. Y eso, digamos, salieron de la economía estaba estancada, el famoso stop and go, etcétera, salen mediante la victoria del capital más concentrado, ligados a la apertura económica indiscriminada, el ciclo de endeudamiento, bueno, el Plan Martínez de Oz. Sí. Y eso es lo que nos ha llevado de caída en caída. Ahora, ni los gobiernos que por ahí se beneficiaron de una situación mejor, como fue el momento del kirchnerismo, no revirtieron estructuralmente esa situación, más allá de que se palió un poco la herencia del 2001. Pero las causas estructurales que nos llevan a esa decadencia no se modificaron. Y entonces, bueno, viene otro gobierno, las profundiza y otra vez, etcétera. Y entonces, bueno, yo insisto, hasta que no se toquen los puntos que explican la decadencia nacional, que es la fuga sistémica de capitales, una deuda que es absolutamente impagable, el saqueo de las privatizadas y el saqueo de las petroleras, Argentina no tiene destino más que seguir
por una ruta de decadencia, o que algunos pocos se enriquezcan en algunos negocios, mientras el resto se sigue jorobando, porque dice el negocio de vaca muerta. Sí, vaca muerta para las petroleras. Claro. Además de que el fracking, además de la apropiación de las tierras de los mapuches, además de la contaminación, además de todo eso, es riqueza para unos pocos que además subsidiamos nosotros, pues se le paga precio sostén. Y el gas nos lo cobran mucho más caro que en el mercado internacional. $6 el millón de BTU. Y el gas alimenta toda la estructura energética argentina. Bueno, ¿qué salida tenemos de esa forma? Y después la luz y el gas están en manos de empresas privatizadas que se quedan con tarifa dolarizada, que ahora, porque ahora Macri, a ver, tomó medidas que él no quería tomar, que después veremos para adelante. Por ejemplo, el barril de petróleo en Argentina, no el barril de petróleo, perdón, el litro de nafta, promedio venía estando $1. Sí, a $1. Bueno, si sigue dolarizado, a vos ahora está 43, pero el dólar está casi 60, 58, 59, 60, en el blue 64. Congelado, claro. Bueno, cuando te lo llevan de 43 a 64, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque eso influye en toda la economía. Totalmente, o sea, una inflación tremenda. Las tarifas, Macri para ganar las elecciones dijo, bueno, hasta octubre no se tocan. Sí. Y después que te van a dar un nuevo saque. Entonces acá o se toman medidas, digo, de cambios estructurales, o no es que todavía está lo peor, que no se quede la calma cambiaria, esta será hasta la elección si la consiguen. Pero después que se viene, Sí, claro. y el gran problema que hay es que la clase trabajadora, sus organizaciones, como las centrales, la CGT, etcétera, es como que no existieran. Daer fue a la reunión del Consejo del Salario, le dijeron no, nada más que 31 frente a una inflación que va a ser del 60. Y dijo, no está bien, no me parece. ¿Y qué hizo? Nada. Entonces, vos ves, las reuniones van, las petroleras van y dicen acá, y no puede ser. Va el otro sector de empresarios y dice esto no puede ser. ¿Y la clase trabajadora? ¿Se entiende? O sea, es como que no tuviéramos las organizaciones. Entonces, por eso siempre pierde el laburante. Pues tenemos direcciones sindicales burocráticas totalmente vendidas, que hacen como que acá no pasará nada. Entonces dicen, tiene que haber tranquilidad en la transición. Sí, Claro. la tranquilidad, pero mientras te están metiendo la mano en el bolsillo. Sí. O sea, vos te están diciendo de la casa al trabajo y del trabajo a casa, y mientras te están afanando la mitad de lo que tenés. Entonces no es así, pará. Si acá la clase trabajadora no pelea por lo suyo, es la que termina siendo el pato de la boda de esta crisis. Muchísimas gracias, Cristian. Lo mejor para esta etapa que se viene de cara a octubre. Esperemos que haya debate. Los queremos oír bueno debatir bueno. estas ideas que propones, confrontadas con Buca, con bueno, Axel. sí, Axel, Vidal se animará. Vidal y el de Centurión, que ahora no recordamos el nombre. Nos gustaría verlos. La verdad que sería muy enriquecedor. Yo creo que sí, que bueno, y que Balibuca y Axel Kicillof habían dicho antes de la elección, ¿no? Que Sí, estaban de acuerdo. pero Vidal dijo después de las PASO, pero ahora parece que Axel dice, ya gané, ya está. se diluye. Pero ahora te tenés que comprometer a qué vas a hacer. Y eso es importante. Por eso yo insisto con el electorado. El que votó para que se vaya Macri, y a como sea, ahora ya está, ya lo echó a Macri, ahora puede pensar cómo queda la situación. Y no es lo mismo una legislatura donde la izquierda sea fuerte que una donde no está. Lo mismo los consejos deliberantes, y una votación grande de la izquierda condiciona a cualquier gobierno que venga para limitar su posibilidad de atacar a los trabajadores. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes.